Buenas tardes. Bienvenidos al Seminario de Investigación 1 de Gestión Pública. Vamos a iniciar con la unidad número 2, en la cual corresponde a los enfoques y tendencias de la gestión pública. Cuando se habla de enfoque y tendencia en la gestión pública, son varios enfoques y varias tendencias en los cuales nosotros nos vamos a ubicar para poder llevar a cabo el tema de investigación que hayamos escogido, el tema de investigación que se vaya a desarrollar. Existen varios enfoques, no solamente existe uno solo, existen varios enfoques en los cuales nosotros nos vamos a ubicar y que se adapte más al tema que vamos a desarrollar. En tal caso, los enfoques pues hacen referencia a las diferentes metodologías. ¿Cuáles metodologías? Pues son todas esas metodologías que nosotros vamos a utilizar para poder llevar a cabo nuestra investigación, ya sea que nosotros llevemos la cualitativa y nosotros nos vamos a guiar por la cualitativa y ya sabemos que para poder recolectar todos esos datos, pues nosotros tenemos unas técnicas e instrumentos para recolectar esos datos. Si nos vamos por la cuantitativa, e igualmente tenemos sus técnicas e instrumentos, pero que no son iguales, porque acuérdense que cuando hablamos en la unidad número 1, que la cuantitativa es medible y da con los datos numéricos, mientras que la cualitativa no. Cuando dice que los enfoques hacen referencia a las diferentes metodologías y paradigmas que van a guiar el estudio y el análisis de las prácticas, de las políticas y las estructuras del sector público. Son fundamentales para así poder entender cómo se gestionan los recursos y los servicios públicos y cómo evaluar su efectividad y eficiencia que se está llevando a cabo dentro de un área específica en la cual se está investigando o se está desarrollando un trabajo de investigación, ya sea para resolver un problema o para mejorar uno que ya existe. Existen varios enfoques. Entre los más comunes tenemos el enfoque interdisciplinario, en lo cual integra todos aquellos conocimientos y métodos de varias disciplinas, como la economía, la sociología, la ciencia política, la administración, la contaduría, la medicina. Por lo tanto, nosotros debemos de tener esos conocimientos, esos métodos y ubicarnos en qué área es que nosotros vamos a realizar el tema de investigación, en la cual este enfoque interdisciplinario permite una comprensión más completa y clara de todos aquellos fenómenos sociales y políticos que afectan la gestión pública, así como de las interacciones entre los diferentes actores o las diferentes áreas o contextos en los cuales nosotros estamos investigando. Tenemos lo que es el enfoque positivista. Este enfoque positivista se utiliza más que todo para abordar la complejidad de los fenómenos sociales, en el cual ellos reconocen directamente la realidad, que la realidad es subjetiva y que los investigadores deben de considerar varias perspectivas, no solamente se debe guiar por una sola, sino que debe de considerar varias o decir varias alternativas para ver cuál es el que más se adapta a nuestra investigación y los contextos para poder analizar los problemas de la gestión pública. Es decir, nosotros vamos a buscar esas perspectivas, vamos a buscar esos contextos o esas áreas, o vamos a buscar cuál es la área en la cual nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación, siempre y cuando teniendo en cuenta la realidad subjetiva. Se centra en la interpretación y el análisis crítico de todos los datos, en lugar de estar buscando la verificación de la hipótesis, mientras que ellos van a hacer un análisis crítico de los datos que se obtienen, en pocas palabras, es un análisis cualitativo. Así tenemos el enfoque de la nueva gestión pública, en el cual se ubica en la eficiencia y la efectividad que tienen las organizaciones públicas para así promover la adopción de prácticas del sector público, del sector privado, disculpe. Es decir, el sector público pudiera adoptar algunas prácticas del sector privado, en tal caso que ellos consideren que sí se pueden adaptar estas prácticas en esta organización o en este tema de investigación que se está realizando. Eso no quiere decir que yo me voy a adaptar automáticamente al sector privado y lo voy a llevar al sector público. No, yo voy a promover la adopción de algunas prácticas que pudiera tener el sector privado que ayudaría en la parte del sector pública en algunas normas políticas o en mejorar un proceso que ya puede existir o en tal caso para dar solución a un problema. Busca evaluar cómo estas prácticas impactan la calidad del servicio y en la satisfacción del ciudadano, porque pudiera ser que en esta adopción de estas prácticas que nosotros estemos obteniendo del sector privado
pueden impactar en la calidad del servicio que nosotros queremos llevar a cabo. Vuelvo y repito, no quiere decir que tienen que ser iguales, sino que nos tomamos como referencia y la podemos adaptar al sector público y así poder satisfacer a la sociedad, satisfacer al ciudadano. Tenemos lo que es el enfoque de evaluación. Cuando nosotros hablamos del enfoque de la evaluación, pues este se centra más que todo en medir el impacto y los resultados de las políticas y los programas públicos. Para ello es importante llevar la rendición de cuentas y la mejora continua en la gestión pública. Y por ende, los investigadores van a utilizar diferentes metodologías. De repente, ellos consideran utilizar una metodología mixta, pudiéndose ser que ellos utilicen lo que es la parte cuantitativa y lo que es la parte cualitativa. O pudieras nada más adaptarse a una sola metodología como estudios de caso y análisis comparativo. Cuando nosotros hacemos estudios de caso es porque nosotros vamos a realizar un estudio de un ente en particular, de una organización en particular y hacer los análisis comparativos de repente de varios años de un área en específico en la cual nosotros queremos investigar para así poder evaluar la efectividad y las intervenciones gubernamentales. Sin embargo, en la gestión pública vamos a llevar dos enfoques característicos, que son el enfoque interpretativo y el enfoque normativo. Anteriormente les expliqué estos enfoques para que se dieran cuenta de que existen varios enfoques en los cuales nosotros nos podemos guiar. Sin embargo, en la gestión pública vamos a hablar del interpretativo y del normativo. Cuando hablamos del enfoque interpretativo, pues se centra en comprender y analizar todos aquellos fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores involucrados, es decir, de lo que todo que está involucrado, los hechos involucrados, y se basa en las premisas de que la realidad social es construida a través de las interacciones humanas y que por lo tanto es esencial para poder captar el significado que las personas atribuyen a su experiencia y acción, tomando en cuenta las experiencias y las acciones de estas personas, es decir, de la participación ciudadana, nosotros podemos analizar y podemos interpretar mejor los resultados obtenidos para poder mejorar una situación que ya existe o para darle solución a un problema que queremos investigar en ese momento. ¿Qué características tiene este enfoque interpretativo? Pues que es subjetivo y el contexto. Pues los investigadores van a buscar entender cómo los individuos, es decir, cómo las personas interpretan su entorno, todo aquello que los rodea, y cómo estas interpretaciones pueden influir en el comportamiento y en las decisiones en el ámbito de la gestión pública. Todas estas interpretaciones, es decir, todo lo que nosotros obtengamos de los individuos y de interpretemos, pues nosotros vamos a ver cómo van a influir en ese comportamiento que nosotros estamos investigando en el ámbito de la gestión pública cuando se están tomando las decisiones que deben de llevarse a cabo. Tenemos lo que son los métodos cualitativos. Bueno, aquí se utiliza más que todos estos métodos cualitativos como las entrevistas, entrevistas estructuradas, las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales, análisis de contenido para poder recopilar toda la información, todos los datos que nosotros necesitamos para poderlos analizar. Y permiten una exploración profunda de las percepciones, de las creencias y valores de los actores involucrados, es decir, de las personas que están involucradas en esa área de la gestión pública. Construcción de significado. Allí los investigadores deben de analizar o analizan cómo las políticas públicas son entendidas y vividas por los ciudadanos y los funcionarios. Es decir, que nosotros tenemos que estar en cuenta y tenemos que buscar las opiniones, las experiencias de esos ciudadanos y de esos funcionarios que están llevando a cabo las actividades en esa área específica, lo que puede revelar discrepancias entre la intención de las políticas y su implementación real. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Si existe una discrepancia o si se llevan a cabo las políticas como realmente es y si existen discrepancias, buscar la forma, la manera de cómo mejorarla. Es flexible y adaptativo. Es flexible y puede adaptarse a los cambios en las diferentes áreas. Es decir, que el enfoque interpretativo se puede adaptar a los cambios que se pueden dar en las diferentes áreas o en las dinámicas sociales
dentro de las organizaciones y permite a los investigadores ajustar todas aquellas preguntas y métodos a medida que vayan saliendo o que emergen nuevos datos y que sean comprensivos. El enfoque interpretativo en la aplicación de la gestión pública, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, lo podemos aplicar en la parte de evaluación de políticas. Allí pues vamos a comprender cómo los diferentes grupos perciben y responden a las políticas públicas, lo que puede informar si hay ajustes y mejora su diseño e implementación. Estudiar la cultura organizacional. Es muy importante estudiar la cultura organizacional de una organización, de una empresa, saber cómo está conformada, cuáles son sus normas, cuáles son sus políticas, los valores, las creencias, para nosotros poder desarrollar un tema de investigación. Y de allí que se debe de analizar la cultura dentro de la institución o de la organización y cómo esta afecta la gestión y el servicio al ciudadano. ¿De qué manera está afectando para poderla mejorar o dar solución a un problema que se está dando allí? Explorar la participación ciudadana. Es muy importante tener en cuenta la participación ciudadana, ya que de la participación de cada uno de ellos, es decir, de los individuos, pues permite mejorar los procesos que se están llevando dentro de la organización. Es decir, que se debe de investigar cómo los ciudadanos interpretan su rol en la gobernanza y cómo sus percepciones influyen en su participación en los procesos democráticos que se están llevando a cabo dentro de la institución o dentro de la organización. Estas tres aplicaciones debemos de tomarlas muy en cuenta en el momento en que nosotros vamos a escoger un tema de investigación, porque ya sea que nosotros vamos a mejorar las políticas, tenemos que estar estudiar bien la cultura organizacional, si realmente se están llevando a cabo las normas, las políticas, las creencias que allí se están y explorar que es importante la participación ciudadana porque allí es que nosotros debemos de llevar a cabo nuestra institución y a las cuales se le está prestando el servicio. Un ejemplo que tenemos en el enfoque interpretativo es la implementación de un programa de desarrollo comunitario en una determinada comunidad o una determinada población. Como lo dije anteriormente en la unidad número 1, se habla de una investigación, pues automáticamente nosotros tenemos que hacer una investigación primero. Antes de iniciar un tema de investigación, se debe de investigar, se debe hacer un diagnóstico a la institución de qué es lo que realmente se necesita. Y es por eso que a veces algunos de los primeros objetivos de todo trabajo de investigación, es decir, diagnosticar la situación actual, porque eso es lo que nosotros hacemos primero, identificar cuál es el problema, ver realmente qué es lo que se requiere y qué es lo que se necesita para darle una solución. En este caso, el primer paso es la identificación del problema, en el cual se detecta la población si tiene dificultades para desarrollar el programa comunitario. Allí vamos a detectar si la comunidad ha tenido dificultades para poder desarrollar este programa comunitario y si no, ese va a ser mi tema de investigación. Luego tenemos nuestro objetivo de investigación, que es comprender cómo los diferentes autores, los que están involucrados, tanto los funcionarios públicos como los líderes comunitarios y los residentes, interpretan y experimentan el programa de desarrollo comunitario, así como las percepciones sobre la efectividad de ese programa comunitario. Luego, ¿cómo vamos a nosotros a recolectar esa información? ¿Qué métodos vamos a utilizar? Que son los métodos de recopilación de datos. Por lo tanto, de acuerdo al enfoque de la investigación que se está llevando a cabo, ¿verdad? Los investigadores van a utilizar algunos métodos de recopilación de datos. En este caso, el enfoque escogido es cualitativo. Como es cualitativo, los investigadores utilizan entrevistas estructuradas, semiestructuradas y grupos focales para poder recoger las opiniones y experiencias de los participantes, en el cual busca captar no solo los resultados del programa, sino que también las emociones y significados que los actores asocian con él. Es decir, los participantes van a asociar con él. Por ser una investigación cualitativa, estos son los métodos que yo voy a aplicar. En la entrevista, como lo dije anteriormente, ya sea entrevista estructurada, semiestructurada, grupos focales,
también pudiera ser un análisis de contenido, pero en este caso yo no voy a utilizar un análisis de contenido porque realmente me interesa, son las opiniones y las experiencias de los participantes, es decir, de los autores involucrados en el tema de investigación. Luego de que se hayan aplicado estos métodos, ¿sí? Ya sea la entrevista o ya sean los grupos focales, viene lo que es el análisis de datos. Vamos a analizar los datos, es decir, analizar esos datos que se han recolectado de esos métodos de investigación o de recopilación de los datos. Los investigadores identifican los temas y patrones en las narrativas de los participantes, es decir, de acuerdo a lo que los participantes hayan narrado, pues se hace un análisis descriptivo por ser una investigación cualitativa. Como por ejemplo, se puede descubrir dentro de ese análisis que se está realizando así, mediante la recolección de los datos, pues se puede descubrir que algunos residentes, algunos participantes sienten que el programa ha mejorado su calidad de vida, mientras que otros pueden percibirlo como una intervención externa que no consideran sus necesidades reales. Eso, ¿quién me lo va a arrojar? El método de recopilación de datos. Cuando yo aplique mi método de recopilación de datos, pues yo voy a observar y voy a leer todo lo que me dijeron los participantes y allí es cuando yo voy a analizar cada uno de los datos. De allí interpretamos los resultados, es decir, la interpretación de los resultados. Los investigadores interpretan los datos de manera descriptiva para poder entender cómo las diferentes perspectivas influyen en la aceptación y participación en el programa, en el cual pueden encontrar que la historia cultural de la comunidad y las experiencias previas con el gobierno afectan de manera significativa en que los residentes vean el programa. Y por último, tenemos lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Los investigadores pueden proponer para mejorar la implementación del programa, esto como una recomendación, tomando en cuenta que las conclusiones debemos de llevarla a cabo de acuerdo a nuestros objetivos específicos que nosotros tenemos allí y llegamos a la conclusión de cada uno de ellos, recomendando luego que la implementación del programa como una necesidad de involucrar más a la comunidad en la planificación y ejecución de las iniciativas, asegurando que se alineen con su experiencia y las necesidades que ellos realmente necesitan en ese tiempo determinado o en la organización. De igual manera, tenemos lo que es el enfoque normativo. Ya dijimos que los dos que se van a utilizar en la gestión pública es el enfoque normativo y el enfoque, cuando nosotros estemos, el interpretativo. El enfoque normativo se centra en establecer las normas, los principios o los criterios que guían el proceso de investigación, la interpretación de los resultados y la mejora de situaciones o problemas específicos, ¿sí? Busca responder a preguntas sobre lo que debería ser, es decir, cómo debe de ser, en lugar de limitarse a describir o analizar lo que es, ¿sí? Como por ejemplo, si nosotros buscamos cómo debe de ser en una institución pública donde se lleva las emergencias médicas o donde es un centro de salud, nosotros sabemos que las enfermeras que trabajan allí deben llevar sus uniformes. Pero resulta que en este centro médico encontramos que las enfermeras van en mono, es decir, en particular, pues, con una blusa de cada color, que es amarilla, de repente blanca, verde, roja, X colores. ¿Cómo debería de ser? Pues que todas las enfermeras lleven su respectivo uniforme, que es de color blanco, para poder así identificarlas y saber que ellas son las que prestan el servicio en ese centro de salud. Así es como debería de ser. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir investigando, ¿sí? En vez de describir o analizar qué es tal cosa, qué es esto, qué es lo otro. No, cómo debe de ser, es decir, lo bonito, lo que me va a ayudar a mí a llevar a la organización de una manera eficiente y eficaz, que sí, que haya la efectividad. Es particularmente relevante en aquellas áreas donde se busca no solo entender un fenómeno, sino que también proponer cambios o mejoras basadas en ciertos estándares o valores. En pocas palabras, el enfoque normativo
no solo va a entender un fenómeno que se está dando allí, sino que se va a proponer cambios para mejoras, para ir mejorando la efectividad dentro de la organización, los valores que se están llevando dentro de la organización. Las características del enfoque normativo tenemos de que es prescriptivo, que no solo describe la realidad, sino que también establece lo que debería de ser, lo que dije anteriormente, cómo deberían de ser las cosas. Se centra en hacer recomendaciones y sugerencias basadas en criterios normativos, teniendo en cuenta igualmente la ética y los valores. Se toma en cuenta aspectos éticos y valores que deben guiar las decisiones y las acciones en un área de investigación. Y también se preocupa por el impacto de las acciones de la sociedad. Claro, tiene que preocuparse por el impacto de las acciones en la sociedad, porque así es la gestión pública. Debemos de tener lo que es la participación ciudadana. Permite establecer un establecimiento de normas. Allí se definen cuáles son las normas, cuáles son esos principios o cuáles son esos estándares, guías que se deben de seguir para poder lograr los resultados que se desean. Normalmente todas estas normas, principios, estándares deberían de estar plasmados en un manual que lleva la organización o la institución. Puede incluir normas de calidad, de equidad, de justicia, las políticas, entre otras muchas, como también normas de seguridad y así sucesivamente. Tiene una evaluación crítica porque permite evaluar todas aquellas prácticas actuales, es decir, las existentes en ese momento, en función de los criterios normativos establecidos, identificando así cuáles son aquellas áreas que realmente requieren de mejorarse o de que se realice un cambio para mejorar la efectividad dentro de la institución. Tiene un enfoque idealista, se basa en ideales o metas que se consideran deseables, promoviendo así la mejora continua y en la búsqueda de un futuro mejor. Tanto el enfoque normativo como el enfoque interpretativo están dentro del paradigma cualitativo, que son los que van a describir. ¿Qué tipo de enfoque normativo tenemos? Tenemos el normativo intensivo, que se enfoca en el análisis profundo y detallado de un problema específico que se está dando en una determinada área dentro de la institución, buscando soluciones directas y efectivas. Es decir, nosotros vamos a buscar una solución que sea directa y efectiva para mejorar la organización o la institución en un área específico. El enfoque extensivo abarca un rango un poco más amplio de situaciones y problemas, porque busca establecer normas generales que pueden aplicarse en diferentes áreas, es decir, un poco más extenso. Y aquí no es en una área específica, sino que podemos aplicar estas normas o estas políticas buscando solucionar un problema, no solamente en un área específica, sino en varias áreas que se quiera mejorar. Dentro del enfoque normativo tenemos un ejemplo en una investigación sobre las políticas de salud pública, en el cual se va a buscar mejorar el acceso a los servicios de la salud en las comunidades. Igualmente como el enfoque interpretativo y como en toda investigación, lo primero que se debe hacer es identificar el problema. ¿Cuál es el problema que se tiene allí? Para poderlo identificar, tenemos que hacer un diagnóstico de ese centro de salud para poder saber qué es lo que realmente yo voy a llevar a cabo. De allí se detecta la población si tiene dificultades para poder acceder a la atención médica adecuada debido a la falta de la infraestructura y de recursos. Luego, nuestro objetivo, es decir, plantear nuestro objetivo, qué es lo que vamos a resolver. Pues proponer un conjunto de políticas que puedan mejorar el acceso a la atención médica en estas comunidades. No solo entender las causas que generaron el problema, sino que también establecer esas normas y recomendaciones que puedan guiar la implementación de soluciones efectivas y eficaces para la organización. No solamente me voy a enfocar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, no, sino vamos a buscar
cuáles son las recomendaciones, las soluciones que yo puedo dar para poder mejorar. La participación ciudadana, como lo dije anteriormente, debemos de tener una participación de la comunidad, una participación ciudadana, porque ellos son los que necesitan de ese servicio, de la atención médica. Y de allí, pues se involucran a los miembros de la comunidad, es decir, todos los miembros de la comunidad en este proceso. Cuando nosotros decimos involucrar a los miembros de la comunidad, es porque nosotros vamos a investigar, vamos a aplicarle a ellos los métodos de recolección de datos para así poder establecer cuál es la atención necesaria que ellos necesitan y darle solución al problema. Realizando encuestas y grupos focales para poder recoger las opiniones y las necesidades de la comunidad, de los ciudadanos, y así poder asegurar las políticas propuestas sean relevantes y aceptadas por quienes se verán afectados, para poder establecer cuáles son esas políticas y que esas políticas satisfagan las necesidades de los miembros de la comunidad, es decir, de la participación ciudadana. Luego, desarrollar las normas. Al recolectar los datos, pues los investigadores desarrollarán un conjunto de normas y recomendaciones, en los cuales podrían incluir la construcción de centros de salud. Pudiera ser que se proponga eso, como la capacitación del personal médico local y de la implementación de programas de transporte para así poder facilitar el acceso a los servicios médicos. Y por último, la evaluación y la mejora. Se establece un mecanismo para evaluar la efectividad de las políticas implementadas para así permitir los ajustes y mejoras continuas basadas en la retroalimentación, es decir, en el feedback en la comunidad y los resultados observados. Debemos de tener en cuenta cuál enfoque debemos de llevar a cabo en nuestra investigación, cuál es el que más se adapta a nuestra investigación. Tendencia de la investigación en la gestión pública. Cuando nosotros hablamos de tendencia, es la tendencia en que se está llevando a cabo ahorita toda esa organización y todas esas instituciones públicas, y en la cual nosotros debemos de ubicarnos en uno para poder realizar nuestra investigación. Las tendencias reflejan la evolución de las prácticas y enfoque en el ámbito gubernamental y administrativo. Son como la moda, es decir, lo que está de moda en el momento, pero en el mundo de cómo se manejan los gobiernos, es la moda de cómo se manejan los gobiernos, cómo se está llevando a cabo en un momento determinado. Recuerden que la parte administrativa, los miembros pueden ser cambiados, los funcionarios pueden ser cambiados y cada uno de ellos pues llegan a implementar políticas nuevas. Entonces eso es decir, como la moda, ¿cuál es la tendencia que se está llevando a cabo ahorita dentro de esa institución? Son todas aquellas ideas y enfoques nuevos que los investigadores están explorando para hacer que los gobiernos sean más eficientes, transparentes y cercanos a la sociedad o a la comunidad. Esto incluye la tecnología. Ahorita automáticamente todo se lleva a cabo por la tecnología. El uso de la inteligencia artificial, que es muy buena. La inteligencia artificial es buena. Ojo, pero hay que saberla analizar, hay que saberla utilizar y que todo aquello que nos arroja la inteligencia artificial, pues debidamente tenemos que investigarlo, saber si es verdad y sustentarlo para decir que sí, que eso es lo que está diciendo, lo que está reflejando la inteligencia artificial. La Big Data y otras herramientas digitales para poder mejorar la toma de decisión y los servicios públicos de una institución. Los ciudadanos, como lo he dicho anteriormente, la participación de la comunidad, la participación de los ciudadanos. Y los ciudadanos, pues la mayor participación ciudadana en la creación de políticas públicas y una mayor transparencia en el gobierno. La sostenibilidad, el enfoque en temas ambientales y sociales como el cambio climático y la igualdad, para que esto se pueda sostener con el tiempo, es decir, en un futuro llevarlo a cabo. La colaboración, es importante el trabajo en grupo, el trabajo en conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, para así poder resolver problemas complejos que se pudieran presentar en un momento determinado. ¿En qué ayudan estas tendencias en la investigación en la gestión pública? Ayuda muchísimo
¿Por qué? Porque son más eficientes, permiten ahorrar dinero y recursos. Ser más efectivo, resolver problemas de una manera rápida y eficaz. Ser más democrático, darle más poder a la gente, es decir, tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía, de las personas para poder llevar a cabo y poder establecer nuevas políticas, nuevas normas que beneficien tanto a la institución como a la comunidad. Ser más sostenibles, es decir, proteger el planeta para futuras generaciones, no solamente quedarnos con lo de ahorita, sino que irlo protegiendo para todas aquellas generaciones que vienen en un futuro. Por eso es que dice la sostenibilidad, ser sostenibles. Algunos ejemplos tenemos el gobierno abierto, hacer que la información del gobierno sea pública y accesible a todas. Las ciudades inteligentes, usar la tecnología para así poder mejorar la calidad de vida de las ciudades. La co-creación de políticas, pues invitar a todos aquellos ciudadanos a participar en la creación de nuevas leyes y programas que se van a llevar a cabo y que van a ser en beneficio tanto para la institución como para la comunidad o la ciudadanía. Las tendencias internacionales y nacionales en el área de la gestión pública. Cuando hablamos de las tendencias internacionales y nacionales, prácticamente es casi que igual o parecido, con la única diferencia que cuando hablamos de las nacionales, pues nos estamos refiriendo a un país en específico. Cuando estamos hablando de las internacionales, la gestión pública está experimentando una transformación global, impulsada por los factores de la tecnología, la globalización y las demandas ciudadanas. De allí que se debe tener un gobierno abierto y transparente, donde se promueva la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre el gobierno y los ciudadanos. Busque que la información gubernamental sea accesible y que los ciudadanos puedan tener un papel activo en la toma de decisiones que se están dando allí y así poder mejorar las políticas o las normas que se están llevando a cabo. La gobernanza digital. Lo digital es lo que se lleva ahorita, es lo que está de moda ahorita, porque el uso de las tecnologías permite mejorar los servicios públicos, la interacción con los ciudadanos y la eficiencia gubernamental. La participación ciudadana, lo he repetido ya varias veces, porque en todas partes aparece la participación ciudadana, es decir, los ciudadanos. Hay que fomentar esa participación activa de todas esas personas, de los ciudadanos, de la comunidad en la toma de decisiones políticas. La sostenibilidad y responsabilidad social. Pues los gobiernos están adoptando políticas que promuevan el desarrollo sostenible y responsabilidad social, integrando así las consideraciones ambientales y sociales en la comunidad y de políticas y de programas, y para así poderlo que sea sostenible en un futuro para las otras generaciones que vienen allí, es decir, para las futuras generaciones que vienen. La innovación pública o la co-creación de las políticas públicas. Es importante ir innovando públicamente, tener nuevas ideas, cómo se van a crear esa creación, verificar, investigar lo que realmente se necesita y en la cual se refiere a eso, a la adopción de nuevas ideas, nuevos enfoques, tecnologías para poder resolver los problemas sociales y poder mejorar los servicios públicos. Cuando hablamos entre los nacionales, ellos reflejan las necesidades y los desafíos específicos de cada país. Ellos solamente se dedican a su país, en este caso, como es Venezuela, así como a la evolución de las prácticas administrativas. Estas tendencias varían significativamente según el país. De acuerdo a cada país, tienen sus normas, sus políticas, sus guías, sus tendencias, su parte administrativa, según en lo sociopolítico, en lo económico y las prioridades de los gobiernos que tienen en ese momento. Fíjense que automáticamente casi que las nacionales y las internacionales son lo mismo. Tenemos lo que es la adaptación de la transformación digital, que es la tecnología, el enfoque en la ciudadanía, que viene siendo la participación de los ciudadanos, la sostenibilidad del medio ambiente, que hablamos de que sea sostenible en el tiempo para las futuras generaciones, la desigualdad y la equidad, que estudia
cómo las políticas públicas pueden reducir las desigualdades sociales y económicas. Y la innovación en la agilidad que se debe de tener nuevas ideas, nuevas formas de cómo innovar en la gestión pública y hacer que los gobiernos sean más ágiles y que se adapten a los cambios que se estén dando cuenta. Si nosotros observamos prácticamente las tendencias internacionales y las nacionales, es casi que lo mismo porque hablan de la tecnología, la ciudadanía, la sostenibilidad en el medio ambiente y así sucesivamente. Factores que influyen en las tendencias nacionales. ¿Cuáles son estos factores que pueden influir? En lo político. Los cambios en los gobiernos y las ideologías políticas pueden influir en las prioridades de investigación. A medida que van cambiando gobiernos, pues automáticamente acuérdense que se van cambiando algunas políticas. Y al cambiarse esas políticas, pues nosotros también debemos de adaptarnos a esas políticas que se están dando allí. Es decir, mejorarlas para que exista lo que es la eficiencia y la efectividad. En el desarrollo económico, los países en desarrollo suelen enfocarse en temas relacionados con la pobreza, la desigualdad y la construcción del Estado. La crisis y eventos globales. Las crisis, ya sean económicas, sanitarias, entre otras, pueden generar nuevas líneas de investigación. Es decir, que de acuerdo a esas crisis que se puedan dar, pues nosotros podemos generar una nueva línea de investigación. Tenemos más temas para investigación y tenemos más problemas para poder identificarlo y poderle darle solución o mejorar uno que ya existe allí. Tendencias nacionales en la investigación en el área de la gestión pública en Venezuela. En Venezuela, la investigación en el área de la gestión pública ha evolucionado en respuesta a los desafíos políticos, económicos y sociales del país, teniendo en cuenta la transformación del Estado, que desde 1999 Venezuela ha ido experimentando un proceso de transformación del Estado, impulsando por políticas alternativas y una nueva constitución. Se ha centrado cómo estas reformas han impactado la gestión pública, analizando la efectividad de esas políticas implementadas y su alineación con las necesidades de la comunidad, de la sociedad o de la población. La participación ciudadana. Volvemos con la participación ciudadana, es decir, la participación de la comunidad. Investigar cómo los ciudadanos o cómo la comunidad pueden influir en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas. Se analizan los mecanismos que puedan facilitar esta participación, así como el papel de las comunidades en la gestión local. Esto no quiere decir que es que yo voy a tomar a todos los ciudadanos o que yo voy a tomar a todos los que están. No, solamente con que yo tome una parte de ellos, es decir, como una muestra para poder realizar esas investigaciones y poder tomar en cuenta en las tomas de decisiones que se vayan a realizar, en las nuevas políticas, nuevas normas que se vayan a dar allí. Se pudiera apoyar en un momento determinado. No quiere decir que se va a tomar a todos por completo, no, se toma una parte de ello y de así se va a ir analizando. La descentralización y la gobernanza local. Aquí se exploran las dinámicas de la gobernanza local y cómo la transferencia de competencias a los gobiernos locales han afectado la calidad de los servicios públicos y la participación de los ciudadanos. Y se enfocan en los desafíos y las oportunidades que se puedan presentar en este proceso. Tenemos lo que es la innovación en la gestión pública. Los investigadores tienen que estar atentos, tienen que investigar y analizar cómo las administraciones públicas pueden adoptar nuevos enfoques innovadores para así poder mejorar la eficiencia y la efectividad de los servicios. Incluye el uso de tecnologías de la información y la comunicación para poder facilitar la gestión y la interacción en los ciudadanos. Evaluación de las políticas públicas, donde la efectividad de las políticas implementadas es un objeto de análisis. Es decir, que nosotros podemos analizar todas estas políticas que se han implementado. ¿Qué vamos a buscar con analizarlas? Bueno, mejorarlas. O de repente quitar una que ya no sirve, que ya no se está dando allí. Y implementar otras nuevas en las cuales satisfacen las necesidades de la comunidad. Los estudios se centran en desarrollar metodologías que permitan medir el impacto de las políticas y de los programas, así como poder identificar aquellas lecciones aprendidas
que puedan informar futuras decisiones. Es decir, que para nosotros poder realizar el tema de investigación, debemos de tomar en cuenta todas estas tendencias y los enfoques en los cuales nosotros debemos de irnos guiando para poder resolver nuestra investigación, es decir, para poder desarrollar nuestra investigación. ¿Cuál es el que más se adapte al tema investigativo que nosotros tenemos? Aquí les presento lo que son las referencias bibliográficas. Si ustedes pueden observar aquí, ¿cómo se presentan las referencias bibliográficas? Se colocan el apellido de la persona, coma, la inicial del nombre, del primer nombre del autor, es decir, la persona, y Cortés L, es decir, Cortés, que es el apellido, L, que viene siendo la inicial del primer nombre, es decir, apellido inicial del primer nombre. Mientras que en las citas solamente yo voy a colocar el puro apellido y el año. De aquí colocamos entre paréntesis el año 2018. Inmediatamente colocamos el título de esa, es decir, de ese tema, de ese libro que nosotros estamos investigando. En este caso se llama Procesos y Fundamentos de la Investigación Científica. Primera edición porque es la primera edición. Si es tercera edición, pues colocamos tercera edición. Si es cuarta edición, pues cuarta edición y así sucesivamente. Es la primera edición en español. Editorial UMAS, Ecuador. Y aquí colocamos el país, porque acuérdense que los libros puede ser que sean de Venezuela, de Ecuador, de Perú o de otro país. Fíjense que a partir de la segunda línea hay una sangría. Esa se llama la sangría francesa. Quiere decir que cuando nosotros estemos realizando las referencias bibliográficas, la primera línea va normal sin sangría. Ya a partir de la segunda línea se deja una pequeña sangría, que es la sangría francesa. Normalmente esa sangría francesa es de 1 centímetro, que es lo que igual a la sangría de las primeras líneas, ¿sí? Entonces, eso se llama sangría francesa, a partir de la segunda línea. Si nosotros tenemos de repente, que lo hayamos investigado por internet, es decir, digital, un libro digital, pues nosotros colocamos igual. Acuérdense que cada vez que nosotros vamos a investigar algo por internet, tienen que asegurarse de que ese tema que ustedes están investigando por internet digital deban de tener el autor y el año. Si no tienen el autor y el año, pues realmente no les va a servir. Tienen que buscar uno que tenga el autor y el año. En este caso se llama Bernal. Bernal C. Bernal C. Inicial del primer nombre 2010 y se llama Metodologías de la Investigación. Tercera edición, Prentice Hall, disponible. ¿Por qué coloco disponible? Porque está disponible en ese link que está allí. Entonces coloco disponible en 2 puntos y coloco el link del internet. Y aquí al final de este debo de colocar consultado. Consultado en enero 2025, consultado 3 de enero 2025 entre corchetes. Yo aquí no los coloqué, pero en todo trabajo de investigación, en trabajos especiales de grado, se debe de colocar consultado en tal fecha. En este caso yo no los coloqué porque son guías que yo les estoy dando a ustedes. Por lo tanto, no se coloca. Pero cuando son trabajos investigativos, de trabajos de grado, sí se deben de colocar. Y así es como se realiza la referencia bibliográfica. La pueden observar también en la guía que yo les envío de material apoyo y allí aparece cómo se realiza cada una de las referencias bibliográficas que se están llevando a cabo. Cualquier inquietud, duda que ustedes puedan tener, me la hacen saber mediante la plataforma que a la brevedad posible yo les atenderé. Feliz tarde para todos.